Consecuencias. Vamos a hablar de los amigos y las peleas de Milei. Los amigos son preocupantes, las peleas interesantes. Aclaro, lo de amigos es simplemente un eufemismo. Milei va a ser alguien que van a utilizar y en algún momento van a descartar los tipos que realmente se reparten el mundo y con los cuales Milei tiene una relación de subordinación y fanatismo. Lo cual uno no es ni subordinado ni fanático de sus amigos, en todo caso los admira, los quiere. Y lo tratan así, pero bueno, vamos a catalogarlos como amigos, porque así lo dijo ayer uno de estos amigos, que es Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu es el primer ministro israelí, es un criminal de guerra, es un tipo que ha encabezado un genocidio, el genocidio que hemos vivido como generación, el genocidio en Gaza, y que ayer, quiero mostrar esto porque también creo que tiene poca repercusión y es preocupante. Ayer saludó así, como gran amigo, a el ministro de Justicia argentino, Mariano Cunio Libarona, que está en Israel. Miren el video. Dice, quiero darle la bienvenida a unos muy buenos amigos de Israel y del pueblo judío. Otro gran amigo es el ministro de Justicia de Argentina, Mariano Libarona, Cunio Libarona. Él viene no solo en su persona, sino representando a un increíble amigo de Israel, el presidente de Argentina, Milei, ¿no? Obviamente. Está rompiendo todas las reglas para el bien, dice Netanyahu. Es preocupante esto. Recuerden que Milei cuando estuvo en Naciones Unidas estuvo con Netanyahu. Fue una de las pocas personas que aceptó reunirse con un hombre que viajó a Naciones Unidas, pero no viajó, por ejemplo, a Davos y no viaja a la Argentina tampoco, porque tiene un pedido de detención, que se los muestro, de la Corte Penal Internacional. Este es el pedido de detención de Netanyahu. Si leen abajo los cargos, lo responsabilizan de crímenes de guerra, de utilizar el hambre como método de guerra de forma intencional, de atacar a población civil, de crímenes contra la humanidad, de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. De eso es acusado Netanyahu en la Corte Penal Internacional, establecida por el Estatuto de Roma, del cual Argentina es firmante, y por eso Netanyahu no puede venir a la Argentina. Porque si estuviera aquí, la Argentina tendría que activar los protocolos de ese Estatuto de Roma contra un criminal de guerra que está acusado de todos estos delitos. Y él dice que somos sus amigos. Amigos del pueblo de Israel y amigos de los judíos. Y puntualmente habla de Mariano Cunio Libarona, que es el ministro de Justicia de la Argentina. Es muy impresionante esto porque si hay un tema que a Israel le preocupa y lo involucra, son los atentados que hubo en la Argentina a la Embajada de Israel, obviamente, y a la AMIA. En el año 92 el primero y en el año 94 el segundo. Y el ministro de Justicia de la Argentina, Mariano Cunio Libarona, estuvo preso por chorearse una prueba en la causa AMIA. Acá tenemos la publicación, acá está el diario La Nación. Cunio Libarona fue detenido por el caso del video, el juez Ollarvide dispuso su captura y 2 colaboradores tras un allanamiento en las oficinas del abogado. El escándalo originado por el robo de un video en el juzgado de Juan José Galeano, hoy ya condenado por encubrir el atentado a la AMIA. Y Mariano Cunio Libarona fue detenido. Cunio Libarona era abogado, ¿sí?, en esta causa, era abogado del comisario Rivelli, que fue uno de los acusados en el primer juicio trucho que se hizo en la causa AMIA, un grupo de policías bonaerenses encabezados por Rivelli que terminó detenido en un juicio que después fue todo anulado, armado por Galeano, la CID, el gobierno de Menem y todos esos. Ahora, Cunio Libarona estuvo en cana. Poné la tapa del diario Clarín también. Tapa en el diario Clarín. Detuvieron a Cunio Libarona por extorsión. Ahí está.
¿sí? El defensor de uno de los procesados, ¿sí? Lo acusan de encubrimiento por el robo de un video. O sea, el chabón se robó una prueba. Se robó una prueba. Vamos a ver, porque la verdad que está bueno, el noticiero de ese año, 1997, contando la detención de Mariano Cunio Libarona, hoy ministro de Justicia de la Argentina, y que Benjamín Netanyahu lo califica como un buen amigo de los judíos en este momento. Mirá. En las últimas horas se especulaba con la posibilidad de que el abogado Mariano Cunio Libarona quede en libertad por el robo del video. Aún continúa detenido en dependencias de Gendarmería y su abogado acusó a un diputado de coaccionar al juez Norberto Ollarvide. Fíjese que Mariano Cunio está preso por coacción a un juez simplemente por ejercer su profesión de abogado. Y un diputado nacional que no tiene nada que hacer va a coaccionar al juez y todavía no está preso, no está desaforado y preso. Ese es el que ha coaccionado y ese es el que tiene que estar desaforado inmediatamente y preso. ¿Está hablando de Soria usted? Espero que los fiscales reaccionen. ¿Salir de libertad Mariano Cunio Libarona? Y depende del juez. Si el juez hace justicia, no tengo la más mínima duda. Acá es saber si un juez actúa libremente y hace justicia, no tengo la más mínima duda porque no existe la posibilidad de coacción a un juez cuando el propio juez coaccionado, al hacer la denuncia por sustracción y al expresarle por escrito al juez que se lo pregunta, le está diciendo que nadie lo coaccionó. Acá lo estaban defendiendo a Cunio Libarona, este muchacho, pero por ese entonces había un señor que se llamaba Jorge Lanata. ¿Se acuerdan de Lanata? Tenía Día D. Por esa época se hacía el progre y lo entrevistaba Zaffaroni en Día D en este archivo que encontró la producción. Mirá. Hay un detalle que creo que esta discusión por ahí nos saca del eje central de la perspectiva del hecho. Cualquiera tiene derecho a considerar que se le han violado garantías de carácter procesal. Con razón o sin razón. Claro. El problema es, si vos suponés que se te han violado garantías, eso cuando tenés la segunda instancia, cuando tenés la instancia extraordinaria, cuando tenés abierta la instancia internacional, ¿eso te da derecho a robarte un video? Ah, no, claro que no. Ese es el asunto, porque si, claro que no. Si de ahí supones que tenés un derecho de legítima defensa para ampararte un hurto, no, guarda porque entonces si yo estoy procesado y preso y creo que estoy mal procesado, tengo derecho a matar al guardia cárcel. Nadie propuso, ¿no? Por lo que yo sé, traerlo acá a Cunio y aplaudirlo porque claro, aparentemente él se robó el video, esto está claro. Bueno, evidentemente se robó el video, decía Lanata. Y lo que explicaba Zaffaroni es que por más de que vos consideres que el proceso no es correcto, como de hecho no lo era, porque el juez Juan José Galeano ya fue condenado por encubrir el atentado a la AMIA, por desviar la investigación, por ser parte del pago de $400.000 a Carlos Tejeldín para desviar la investigación, larguísimos, etcétera. El tipo se choreó una prueba y terminó en cana. Bueno, ese es el tipo que Netanyahu dice que es un buen amigo de Israel. Ni hablar que después, ¿sí?, hizo una gran fortuna Cunio Libarona como abogado de narcos, abogado de violadores, abogado de genocidas y un largo prontuario que lo hizo tener una fortuna bastante considerable en blanco. No sé si tiene más, pero en blanco ya es bastante considerable. Bueno, vamos directamente a escuchar el tape número 9 del editorial, porque una de las cuestiones que hubo hace un tiempito fue que Cunio Libarona se iba a ir del gobierno de Javier Milei. Ayer en Israel dijo que no, que Milei le pidió que se quede. Mirá. Yo pensé que había cumplido mi ciclo, Javier y otros muchos funcionarios me pidieron, Mariano, no, quédate. Yo hasta el último día, cuando Javier lo decida, voy a hacer mi trabajo de la forma más responsable. Estoy acá agotado, pero trabajando en Israel y estoy online con un montón de cosas en el ministerio y voy a hacer el mayor esfuerzo, el tiempo que sea necesario para tratar de tener la mejor justicia. Y luego me dedicaré, no sé si volveré a la abogacía, pero sí voy a volver a mis afectos y a mi paz y amor y a... Tenés que volver a los medios, Mariano, a los medios, te extrañamos, sí, te extrañamos en la tele, obviamente.
recibí ofertas de 2 canales. Sí, me imagino. Que me querían tener y bueno, y quedó ahí para el futuro. A mí eso me divierte. ¿Por qué? Porque es hacer docencia jurídica. Bueno, efectivamente en los 90 fue muy conocido Cunio Libarona, metido en el quilombo de Samantha y Natalia, las drogas y todo ese mundo. Y ya por entonces era medio impresionante que el tipo anduviera circulando como si nada. Tan impresionante que 2 programas de humor de entonces hablaban sobre Mariano Cunio Libarona. Por ejemplo, Ginsburg, que la verdad que lamentablemente predijo el futuro, mirá. Pero cuando creímos que ya nada nuevo podía pasar, el sobrio doctor Mariano Cunio Libarona aparece en Brasil con Samantha. ¡Qué lindo! Cuando vuelve Ezeiza, amenaza a 2 reporteros gráficos y presenta, poco después, un video por televisión que había sido robado del despacho de un juez. Y bueno, ahora termina detenido. En realidad no estoy muy seguro si está detenido porque hace un rato que yo no salgo a la puerta. Así que puede ser que ya no esté en cana y lo hayan nombrado ministro de la Corte de Justicia. Vamos a charlar con los invitados a ver qué piensan. Bueno, lo nombraron ministro de Justicia. Jorge, si lo estás viendo desde algún lugar, lo predijiste. Era muy famoso el hombre. Videomatch, ¿se acuerdan de Videomatch? También hablaba de la detención de Cunio Libarona, mirá. Gracias, Marcelo, y somos los primeros en llegar al estudio de Mariano Cunio Libarona, donde aparentemente la policía está realizando un operativo. Mariano, ¿la policía lo arresta? No, hablemos con los términos correctos para que nos entendamos todos. A ver. Los señores, como servidores públicos que son, ponen en mi conocimiento el siguiente escrito confeccionado por el juez de la causa, mediante el cual establece una serie de medidas cautelares sobre mi persona. No entendimos nada, ¿lo podemos decir en otros términos? Que me casen de los huevos y me lleven a la seccional más cercana. Bueno, Marcelo, y ahora la policía revisa a Mariano Cunio Libarona, tal vez buscando el video. Mariano, ¿lo están revisando? Utilicemos los términos legales correspondientes, así nos entendemos todos. Por ejemplo, los servidores públicos están procediendo a realizar la pericia correspondiente según lo indica el Código de Procedimientos Policiales en su artículo 4. Y dicho en otras palabras, me están revisando hasta el culo. Y en este momento la policía sube a Cunio Libarona a un vehículo aparentemente policial. Se lo llevan detenido, Marcelo. Cunio lo llevan a la cárcel. Utilicemos los términos jurídicos correspondientes. Los señores ponen a mi disposición un servicio de guía y traslado que me conduce al destino final según consta en el expediente iniciado en esta causa. Y dicho en otras palabras, ¡que me llevan de cabeza de voto! ¡Estoy hasta los huevos! ¡Avísale a mi señora que esta vez no me piedra hacer! Ay, Dios, bueno, era Yayo en video. Me río porque es para llorar, digo, es el ministro de Justicia ese tipo, ¿no? Era obviamente una parodia esto. Y este tipo es ministro de Justicia. Y está ahora en Israel con un criminal de guerra que dice que es su amigo. Gran laburo de Lichi Leiva que encontró. Yo no me acordaba el de Ginsburg, no me acordaba el de Videomatch. La verdad que tremendo. Y poniéndonos serios, porque estamos hablando del ministro de Justicia y estamos hablando de un tema muy duro, que es el atentado a la AMIA de la Embajada de Israel. Y hace unos días, estamos ahora 28 de enero, hace 10 días exactamente, volvieron a resucitar a Nisman, siempre encuentran una partista de expediente para decir que qué sé yo. Y Nisman, que había sido parte de los equipos de los fiscales Mühlen y Barbaquia, que habían encubierto el atentado, pero zafó de eso y después fue designado a cargo de la UFI-AMIA, una unidad fiscal, que era el meme, ¿viste? You had one job, tenías un solo trabajo, bueno, solo tenía que investigar el caso AMIA, con personal récord, con presupuesto récord, y estuvo 10 años a cargo de esa unidad fiscal. ¿Y saben qué encontró? Nada. Nada. De hecho, hasta le faltó un muerto. Tenía el ADN de un muerto, el muerto número 85, en un freezer, y como no hacía nada, lo único que hacía era copiar y pegar las cosas que le traían los servicios de inteligencia argentinos, que se las traían a su vez los servicios de inteligencia de otros países, no encontró nada en 10 años. Sí encontró la posibilidad de formar parte de una operación para destrozar al gobierno por ese entonces de Cristina y denunciarla como la encubridora del atentado cuando Cristina
mucho antes de ser presidenta, en el 2000, era la única senadora que había firmado en soledad un dictamen donde denunciaba todo el encubrimiento del atentado a la AMIA, hecho por el juez Galeano, Mühlen, Barbaquia, Beraja, Anzorregui, Menem y toda esa banda. Pero se hizo famoso por eso y todos los eneros esto revive. Y ahora está Cunio Libarona, que estuvo preso por chorearse una prueba en este caso, en Israel, con Netanyahu. Y quiero mostrar un poco de qué se trata esta alianza, porque hay videos de Videomatch, pero también hay documentos secretos que están en la causa, por ende ya no son más secretos, por eso se los puedo mostrar, para ver este vínculo tan tremendo que hubo también en los 90 entre el entonces gobierno de Israel y el entonces gobierno argentino. Este cable que les muestro es un cable de la embajada de Israel, de la embajada argentina en Israel, a la Cancillería argentina. El cable es a las pocas horas del atentado, figura en el expediente, y es un cable que si ustedes lo leen, dice ahí, si quieren hacer este zoom, lo envía el embajador José María Valentín Otegui. Y si hacemos zoom al contenido del cable, lo que cuenta es que el gobierno israelí estaba enviando a un enviado especial que se llamaba Dov Shmorak para trabajar una versión coincidente del atentado con el gobierno argentino. Dice ahí, está en vuelo hacia esa capital es Buenos Aires, viaja el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería israelí, embajador Dov Shmorak, hombre de relación personal y directa con el primer ministro Isaac Rabin. Ha sido designado para entrevistarse con el nivel más alto posible de nuestro gobierno. El embajador Shmorak, quien me habló esta madrugada para solicitar audiencia durante mañana miércoles con el señor presidente de la Nación, Menem, y con el señor canciller, me expresó: 1. Asentimiento del primer ministro israelí para aparición conjunta con el señor presidente Menem en programa de Neustad esta noche. Fue influido, entre otras razones, por el entendimiento de nuestro gobierno, le resulta positiva dicha presentación. 2. Para el gobierno de Israel, escuchen esto, es importante coordinar con el nuestro una versión coincidente del atentado. Acababa de explotar la Damia. Coordinar una versión coincidente del atentado. Principalmente por impacto que tendrá la manera de presentar la cuestión. Se me apagó la tele, disculpen, ahí está. Presentar la cuestión ante la opinión pública israelí. Dado que partidos de oposición y algunos medios de prensa están utilizando el hecho para atacar duramente la política del gobierno de Rabin, apreciación del embajador Shmorak, que el suscripto confirma. O sea, los tipos mandan un enviado para coordinar una versión con Menem porque tenían quilombos de política interna en Israel. 3. El gobierno de Israel no tiene queja alguna sobre la manera en que el nuestro está manejando el tema. El objetivo de la entrevista de alto nivel solicitada es coordinar interpretación del atentado a efectos de presentar a la prensa, inmediatamente después del encuentro, una versión unificada de lo ocurrido. 19 de julio de 1994, horas después del atentado. O sea que se coordinó la versión. Tanto se coordinó que si ustedes revisan las tapas, y está muy bueno lo que tiene Clarín para eso, así que vamos a revisar las tapas del diario Clarín, automáticamente empieza a aparecer las versiones que dan los israelíes. Por ejemplo, al día siguiente, para Israel abrió una base terrorista en la Argentina. Ya está en la tapa. Tapa del día siguiente, investigan ya automáticamente al embajador de Irán y ya se habían ido los israelíes. ¿Ven que dice ahí? Se fueron los israelíes. O sea, vinieron, armaron la versión y se fueron. Sigamos. Expulsarían al embajador de Irán. O sea, automáticamente ya es Irán al día siguiente. Y, muestro una más, terroristas pro-iraníes adjudicaron el atentado, etc. Bueno, les muestro esto porque en este momento, repito, otra vez tenemos un gobierno argentino con un vínculo estrecho con un gobierno israelí, y saco del medio a los israelíes y a los argentinos. Son dos gobiernos de ultraderecha, pero que además, en el año 94, con este ministro de Justicia, que era abogado, fue después abogado en esta causa y que fue preso por chorearse una prueba en esta causa, coordinaban
la versión del atentado que querían darle a la prensa y que querían que la prensa difundiera, como ahora tenemos a un ministro de Justicia y a un presidente Milei, amigos del actual primer ministro israelí, que es un genocida. Que cometió un genocidio en Gaza. Y no en nombre de los judíos, en nombre de él, en nombre de su política internacional. Los judíos no tenemos nada que ver con eso. Los judíos creemos realmente en la vida, creemos en la libertad, creemos en que pueda haber dos pueblos que convivan pacíficamente. No creemos que hay que asesinar niños, familias y destrozar todo un territorio para después hacer un negocio inmobiliario como es el que ahora quiere hacer Donald Trump en nombre nuestro. Quería mostrar esto porque pasó ayer y tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy y puntualmente a través de las redes. Vuelvo a recomendar el podcast de Nico Lantos, Estado de Malestar, que lo pueden ver en el canal de YouTube del Destape, porque habla mucho de cómo se están utilizando las redes y la inteligencia artificial para la política. Y la red, si no la principal, una de las principales, es TikTok, que hace estragos, que es muy adictiva y que se utiliza fuerte para hacer política, para instalar estas ideas. Y junto lo de Benjamín Netanyahu, con una declaración que dio ayer también Adam Presser, que es el nuevo CEO de TikTok en Estados Unidos. El nuevo CEO de TikTok en Estados Unidos. Y escuchen cómo explica el cambio en el algoritmo que hacen y qué es lo que van a censurar en TikTok. Mirá. Hicimos un cambio para designar el uso del término sionista como incitación al odio. Así que si alguien usa sionista, claro que puede, en el sentido de que se siente orgulloso de serlo, pero si lo usa para degradar a alguien, insultarlo como sionista, se designa como incitación al odio y debe censurarse. A lo largo de 2024 triplicamos la cantidad de cuentas que baneamos por actividades de odio. También tenemos, creo, más de 2 docenas de organizaciones judías que nos envían constantemente denuncias cuando detectan tendencias infractoras. No hay un límite. No hay un límite para censurar el discurso de odio, identificar tendencias de odio y mantener la plataforma segura. No hay un final en esta tarea. Lo que está diciendo el CEO de TikTok para Estados Unidos, ayer lo explicaba Beldic, que TikTok es propiedad compartida, alguna parte la tiene China, otra Estados Unidos, y en la parte de Estados Unidos se metió Oracle y todo el grupo de empresas que, vuelvo a decir, está muy bien detallado en el podcast de Nico Lantos, que están siendo dueños del gobierno de Donald Trump. Y los tipos que dicen la censura no tiene límites, de lo que ellos consideran incitar al odio. Que es decir, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el genocidio que cometió el Estado de Israel en Gaza. Eso, según TikTok y según la DAIA y la AMIA y toda la banda que tienen acá también, es incitar al odio contra los judíos. La verdad que no. Pero lo que te demuestra esto, con el caso de los judíos, es que pueden censurar cualquier cosa. Y que ese lugar donde se discute tanto y que es tan importante hoy para la política, está manejado por tipos que están dispuestos a censurar una crítica a un genocidio. Imagínate todas las otras cosas que censuran. De hecho, TikTok es tan importante para Israel que el propio Netanyahu, vuelvo a él, dijo que quería ser dueño de TikTok. Mirá. Dice, vamos a tener que usar las herramientas de la batalla. Las armas cambian con el tiempo. No podés pelear hoy con espadas. Eso no funciona muy bien. Tenemos que luchar con nuevas armas, dice Netanyahu, y aplicar a los campos de batalla en los que estamos comprometidos. Y los más importantes son las redes sociales. Y la compra más importante que se está llevando a cabo ahora mismo, TikTok, dice. TikTok, la número 1. Esto decía Netanyahu hace un tiempito. Hay nuevas armas, tenemos que usar las nuevas armas y la compra más importante que se está llevando adelante es TikTok. Ayer el CEO de TikTok dijo que no se va a poder decir en TikTok que Netanyahu es un genocida.
Y no solo la discusión es por esto, también es una discusión de mucha guita. A mí me interesa mucho también que se sepa que no solo TikTok es un arma, como la define Netanyahu, para la discusión política, sino que es un lugar que genera mucha guita. Cuando vos estás scrolleando, lo que estás haciendo en realidad, me explicaba alguien que trabaja en el desarrollo de inteligencia artificial, es ver publicidad. Y vos decís, no, mentira, yo veo las cosas que me gustan. A mí el algoritmo me muestra lo que yo quiero. Sí, el algoritmo te está sacando info a vos todo el tiempo. Tanto es así que si vas, y les muestro el gráfico de las... esto es Meta. Meta es la empresa dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp y de varias aplicaciones. Y pasa lo mismo con TikTok y otras. Básicamente es un gráfico medio raro, pero si van a la izquierda, van a ver que lo que más les genera beneficios e ingresos es advertising. Publicidad. 46,8 billones de dólares le generó. Esto es info pública, ¿eh? No es que me metí en la casa de Mark Zuckerberg y le saqué la info. Esto está publicado en los balances de Meta. Te están vendiendo cosas y se están quedando con tu información y encima te lo muestran. Lo que le genera guita es eso. Es importante esto porque Milei entendió esto, cosa que no entendió buena parte de la política argentina. La política argentina, en buena parte y en su dirigencia, sigue siendo analógica, sigue pensando en tapas de diarios. En cualquier momento reparten VHS con sus propuestas. VHS para los jóvenes era un cassette que yo llegué a vivir, que lo ponías en una videocasetera y se veía bastante mal lo que querías comunicar. Parte de la dirigencia política argentina sigue con los VHS, con los cassettes y viendo las tapas de los diarios en papel. El mundo, como ven, va hacia otro lado. Y así lo decía el propio Milei ayer en la Derecha Fest. Miren. O tomemos por caso lo que sucedió en Argentina en 2023, donde gracias a Internet y la creatividad popular logramos hacer entre todos la campaña política más efectiva de la historia en términos de costos. Y hoy no puedo estar hablando aquí si no fuera por el laburo enorme que han hecho todos ustedes en las redes sociales. ¡Muchas gracias! Por eso, también los socialdemócratas, que no son ni más ni menos que socialistas de buenos modales, buscan constantemente censurar las redes sociales para evitar que el pueblo opine en libertad. Ni le digo si son parte de un medio de comunicación que se dedica a mentir. Mira vos, o sea, el mismo día que el dueño de TikTok dice que no le podemos decir genocida a su amigo Benjamín Netanyahu, Milei dice lo maravillosa que son las redes sociales, que son las que le permitieron llegar al gobierno y donde no hay censura. No, sí hay censura, pero hay censura selectiva. Hay censura selectiva. Cuando Milei incita al odio, no hay problema. Cuando Milei dice, por ejemplo, en el video que subió a su cuenta de Instagram, que todos los que pensamos distinto somos zombies y que él es el león que viene a asesinarnos y a curarnos del virus para que no lo propaguemos, y eso es un discurso nazi, eso no es incitación al odio. Está todo bien. Y es más, cuando nosotros decimos que eso es un discurso nazi que incita al odio, nos comemos causas penales y civiles como las que nos inició el propio Milei. ¿Se dan cuenta lo que está pasando en el mundo? Digo, para resumirlo. Netanyahu, mientras cometió un genocidio, dijo hay que comprar TikTok. Compraron TikTok. Y en TikTok no se puede decir que Netanyahu está cometiendo un genocidio. Y Milei dice que él gana y se desarrolla gracias a esas redes sociales donde supuestamente no hay censura. Y dice también que el problema son los medios donde se miente. Y acá quiero ir a las peleas para ir redondeando un poco, porque Milei se está peleando con dos bichos grandes de la Argentina, que se han peleado con todos los gobiernos, han hecho negocios con todos los gobiernos y han hecho acuerdos con todos los gobiernos, que son Techín y Clarín. Con Clarín tiene una disputa fuerte
De hecho, sigue siendo el tuit fijado de Milei hace un año. Dice Clarín la gran estafa argentina porque Clarín empezó a pegarle a Milei porque quería quedarse con Telefónica. Y Milei quería darle Telefónica a un grupo amigo. No es que está en contra de los monopolios. Milei dijo que está a favor de los monopolios, pero de los monopolios que son amigos de él. Y quería darle Telefónica a un grupo amigo. Y Clarín fue y compró Telefónica y le ganó de mano. Y hay una pulseada fuerte ahí. Y ahora, esta semana, es la discusión con Techint, la otra corporación potente de la Argentina. Milei ayer, vamos a compartir algunos tweets del presidente, empezó a incitar al odio otra vez contra periodistas y los que piensan distinto. Dice: la nueva Argentina, si ves periodistas, entre comillas, o economistas, entre comillas, y políticos hablándote de la industria de la serie y los perjuicios que causa la apertura, ya sabes quién le llena el sobre. O sea, teóricamente, todo lo que estamos diciendo acá de que Milei está destrozando la industria, que es un problema, que las aperturas, que las cadenas productivas, que los entramados, etcétera, es porque tenemos un sobre en el bolsillo. Y lo hizo puntualmente ayer con una periodista, con el siguiente, que se llama Sofía Diamante, que escribe en el diario La Nación, que escribe hace muchos años de temas de economía, puntualmente de energía, es muy buena periodista. Y una vez más, Milei acá le dice carboncito, se llama Diamante, Milei hace juego de palabras todo el tiempo, entonces dice desenmascarando operadores, aquí tenemos a carboncito, le dice a Sofía Diamante, que sale en defensa de... Y en vez de decir Pablo Roca, dice Don Chatarrín de los tubitos caros. Vuelve a ponerle apodos. Habla también de la chatarra porque Roca se metió en una discusión sobre la importación y exportación de chatarra y le llama Don Chatarrín de los tubos caros. Y es interesante, no los apodos que pone Milei, sino la discusión que, repito lo que dije ayer, se reviva entre Milei y Techint. Es obvio que no hay ninguna discusión. Lean hoy la nota de Alfredo Zayat en el Destape, que está muy buena, y arranca así: no es ni Milei ni Techint, porque ni Techint ha sido genial como empresa, como corporación y como industria nacional, ni Milei está a favor de la industria nacional, y se están peleando por otras cosas. Es evidente, Techint no se va a fundir por esto. Techint no se va a fundir, la va a encontrar por otro lado, es una mega corporación multinacional, consolidada. Milei, no es que está en riesgo Techint, pero sí está en riesgo nuestro entramado productivo. Ayer hablaba con un empresario pyme de vuelta al sector metalúrgico y me dice: está mi empresa en riesgo porque yo soy proveedor de otra multinacional que se está yendo de la Argentina y se está yendo a Brasil. A tener proveedores brasileros. Obviamente es más barato tener un proveedor brasilero si estás en Brasil que tener un proveedor argentino. Y era mi principal cliente. Se va y perdí. Eso está pasando. Está pasando. Y ayer Milei le volvió a dedicar un rato de la derecha fest a esta pelea con Techint. Mirá. Naturalmente, si el capitalista, el exitoso, es un benefactor social por servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, aquellos que tienen productos más caros y de peor calidad no son dignos del favor del mercado. Y si quieren hacerlo por la fuerza, haciendo negocios turbios con el Estado, esos deben desaparecer y ir a la quiebra. Porque en ese caso no son creadores de bienestar, son destructores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas junto a los políticos. Y ni que hablar que eso no va a pasar en la Argentina, por más que le pongan toneladas de guita a los medios de comunicación y a los periodistas corruptos. Bueno, me voy a meter y ya quiero saber qué piensan ustedes con esto. Porque el tema es, para mí siempre con Milei, es que parte de lo que dice es verdad. O sea, si alguien te dice hoy, Techint nunca puso un mango en un medio de comunicación, Techint nunca compró un periodista, Techint nunca compró un senador, Techint nunca compró un diputado, Techint nunca compró un presidente, te está mintiendo. Entonces Milei parte de algo que es cierto. Techint ha puesto mucha plata
y otros tipos de artilugios para influir en medios, en decisiones políticas, en leyes. Eso sucedió durante muchos años. ¿Significa que ahora no sucede y no sucede durante el gobierno de Milei? Tampoco. Porque si Milei tuviera un periodista delante, le preguntaría, ¿y entonces por qué Techint es la corporación que más funcionarios del área económica nombró de tu gobierno? Explícamela. Si sabías que Techint era tan corrupto, ¿cómo Techint formó parte de tu gobierno? Importante integrante de tu gobierno. Entonces, hay ahí una discusión que a mí me parece muy interesante, que hay que ver cómo se resuelve. Techint va a impugnar seguramente esta situación. Recuerden que esta es una licitación entre privados, además, donde está involucrada la familia Bulgeroni, de muy estrecha relación con Milei, donde está involucrado Marcelo Mindlin, de muy estrecha relación con Milei. Hay que ver si el gobierno jugó efectivamente en esto o dejó correr. Pero bueno, es realmente una situación bastante inédita de un presidente de ultraderecha peleándose a la vez con Clarín y con Techint. ¿Cómo la ven ustedes? Vos, Fer, tenías algo también de este tema. Lo primero, coincidiendo con eso, ¿no? Para que una operación pueda tener anclaje en la sociedad, siempre tiene que tener algún dato real.